Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a Salvador, a Adriana y a la audiencia, más al equipo que hace posible esta transmisión. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola Julio, hola Jorge, muy buenas tardes. Un gran gusto estar en el arranque de esta semana con ustedes. Gracias. Vamos a empezar. Hay muchos temas, la verdad, y para la media hora que tenemos me van a disculpar que me atraviesen algunos ratitos para tratar de hacer ágil y rapidita el análisis porque hay muchos temas. Salvador Frausto, ¿qué opinas del destape que hace hoy AMLO, ya anunciado, de Xóchitl Gálvez como, dice, ella es la designada, ya la eligió Claudio X González? ¿Qué opinas de eso y de la respuesta de la propia Xóchitl, Salvador? Sí, bueno, pues vemos a Xóchitl Gálvez que lleva ya una semana, prácticamente 7 días en el ojo del huracán, siendo objeto de comentarios, sujeta de muchos comentarios por parte en la prensa, en las redes sociales, me tocó estar este fin de semana, escuchar en restaurantes, en las mesas de al lado, a la gente platicar de la opción de Xóchitl Gálvez como una opción, como la banderada de la oposición, y están muy emocionados las personas del movimiento antiobradorista, del PAN, del PRI, del PRD, con que por fin tienen una aspirante que le ven tamaño como para competir con las corcholatas de Morena. Y sí, pues me parece que el presidente vino anunciando, avisando que iba a decir quién era la favorita de Claudio X González. Nosotros acá documentamos en Milenio, en la columna de Óscar Cedillo, algunas reuniones y contactos que hubo entre Xóchitl González y Xóchitl Gálvez, perdón, y algunos miembros cercanos a Claudio X González, gente de la llamada sociedad civil, de organizaciones que la empujaron, la animaron a tomar esa decisión de ir por la presidencia, porque si recuerdan, ella no quería al principio, ella estaba muy bien posicionada para ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y aparentemente pues le dieron una especie de labor de sacrificio de irse por la presidencial con el ánimo de que jale la mayor cantidad de votos hacia el Congreso. Aparentemente la apuesta de la oposición sería tener la mayor cantidad de diputados y senadores, y para eso pues necesitan una figura fuerte que entre en confrontación con quien sea la candidata o el candidato de Morena. Y pues Xóchitl dice que es un asunto machista, que el presidente la está pues acorralando, agrediendo, y a mí me parece que bueno, pues el presidente está poniendo el ojo en un asunto, en ubicar a Xóchitl Gálvez como la aspirante de las clases medias, de un sector empresarial, y que representa los intereses de estos tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD, y bueno, pues por ahí es donde en principio veo el asunto. Claro. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, se ha dado una discusión muy específica acerca de cómo se puede definir que alguien es un indígena. Hay quienes apelan a la cuestión absolutamente étnica, es decir, y hay quienes apelan al lugar de nacimiento. Naciste en una comunidad indígena, eres indígena. Pero otros dicen, bueno, es que la condición indígena tiene que ver también con que hables la lengua materna, la lengua de donde naciste, uno, y dos, que tu conducta política, social y cultural esté asociada a los valores de ese indigenismo del que dices pertenecer. Es decir, el lugar de nacimiento no necesariamente da la conciencia social del indigenismo, pienso yo, pero ¿qué piensas tú, Jorge? No, yo digo, puedes hablar la lengua. Eso, si de chico aprendes algún idioma, bueno, yo te voy a un caso, Canadá. En Canadá, la gran mayoría de los canadienses hablan inglés y francés, porque en algunas partes se habla francés y en otras inglés y demás.
Entonces no tiene nada que ver. Y lo segundo me parece muy importante, y esto lo dijeron desde hace años los teóricos anarquistas, marxistas, de izquierda y demás, que tú estés en un lugar y que nazcas ahí y que te desarrolles ahí y demás, no te hace necesariamente defensor de contrario, te puede hacer el más explotador de ese lugar. Señora vive en las lomas de Chapultepec, tiene un lenguaje muy florido, Edu, ni quito ni pongo, y muchos más. Jorge, se está pasmando la transmisión. A mí no me espanta que la gente diga, caray, ¿ahora sí? Sí. ¿O no? A ver, bueno. ahí estamos. Déjame brincar. A ver, adelante, Jorge, a ver si no se atora. Sí, digo, que se nos atoró. Jorge, regresamos contigo en unos segunditos. Déjame ir con Salvador Frausto. Salvador, ¿qué opinas de esa discusión acerca de qué es lo que define la conciencia indígena o no de una persona? ¿El lugar de nacimiento? ¿O qué es lo que define el ser indígena o no? ¿Qué opinas, Salvador? Bueno, pues es son varios factores, me parece. Uno sí es el lugar, el origen de nacimiento de las etnias. En este caso, me parece que Xóchitl Gálvez es de origen otomí, sus padres eran de origen otomí y ella también habla aparentemente un poco de alguna lengua indígena. Sin embargo, también es la percepción que la persona tenga de sí misma, también que haya estudiado, se haya terminado una ingeniería, no le quita esa condición. Me parece que ha habido ahí algunos debates en redes sociales pues que no deberían estar quitándole puntos o siendo factor de crítica hacia los personajes. Es como quienes critican a Claudia Sheinbaum por el origen judío, también no es un elemento que podría atribuirse como crítica. Más bien me parece que en el caso de Xóchitl Gálvez sí es una candidata favorita de un sector de empresarios de clases medias aspiracionistas que la ven, la ubican y dicen, esta sí le habla un poco con el lenguaje de López Obrador o de los líderes de izquierda, vamos a impulsarla, probablemente obtengamos algunos dividendos, pero me parece que es una candidata que refleja ese 30% que estaba en busca de un líder, ese 30% opositor de ciudadanos antiobradoristas o que quisieran algún cambio o alguna transformación, pero no radical, sino en cierta medida no con el discurso de la derecha más fuerte que podría estar representada por Lili Téllez. Ahí se ubica Xóchitl Gálvez y le genera entusiasmo a este sector del electorado. No me parece que tenga unas grandes posibilidades de salir de ese nicho, sobre todo si nos atenemos a dos datos importantes. Uno, la popularidad del presidente, que es de poco más del 60%, según la mayoría de las encuestas, y a los fracasos de Va por México, que han perdido 15 de 19 gubernaturas que han disputado pues han tenido ahí descalabros y fracasos cuando se juntan pues muchos de manera muy importante. Al PRI lo tienen pues ya absolutamente en la lona y más con las renuncias del día de hoy. Bien, gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo vamos? ¿Cómo se escucha por allá? Ahora, no sé cómo, yo los oigo a ustedes muy bien, pero ustedes no me escuchaban. Así yo es. decía muy rápidamente, a mí no me espanta, al contrario,
creo que Renato Leduc y ni quito ni pongo estarían muy de acuerdo con el lenguaje de Xóchitl Gálvez. A mí no me espanta que haga todo lo que le dé la gana, y creo que ella habla ñañú, es de la zona otomí, y eso no la hace una indígena. Ella vive en las lomas, ayuda a algunos niños y comunidades y demás, qué bueno, la felicito, pero eso no la hace una persona que va a luchar por los de abajo. Es decir, acordemos a aquella grabación que hizo del 75 aniversario de Diego Fernández Ceballos. ¿Con quién estaba? Pues con Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, pues con todos los que han destruido a este país. Entonces, yo creo que eso no la hace indígena. ¿Qué ha pasado, según yo? Que los partidos están desmoronando. Lo que ya sabíamos que iba a suceder en el PRI ya sucedió con los senadores. Lo que la entrevista que tú le hiciste a Iván Peña y a Raúl Tortolero, pues demuestra que en el PAN no la ven con afecto. Es más, no es militante del PAN. Es decir, ella incluso quería, hay que recordarlo, decía, yo quiero estar en el equipo de Claudia Sheinbaum. Yo estoy de acuerdo con López Obrador en muchas cosas, pero hay que llevarla más adelante, todo eso sí, pero los que impiden que se lleve más adelante las transformaciones en México, ya lo vimos hace rato con la entrevista que hiciste con los de la Sierra de San Miguelito, pues son sus promotores, y vuelve a aparecer Claudio X como el que dicta las órdenes. O sea, PAN, PRI y lo que queda del PRD, que cambia de dirigencia en donde puede, pues ya no dicen nada. Ellos están ahí simplemente recibiendo órdenes de Claudio X. Quiere decir entonces que no va a haber una persona, por más vueltas que ya hayan dado, que vamos a hacer encuestas, que vamos a hacer sondeos, que los tres que queden, que van a polemizar. Entonces, no, esta es una orden de Claudio X, que ha hecho todo esto, y la mete, pues porque ya no les quedan a quién meter. Entonces, por lo tanto, Krill no levantó. El señor Enrique de la Madrid, que dice que él se mantiene, pues no va a levantar. Nada más hay que recordar a su papá, que hizo el peor gobierno, se le conocía como el hombre gris, que le puso Manu Dombier, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Xóchitl va a ser gracejadas, pero no va a ser una candidata que tenga un impulso real, serio y a fondo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ahora sí ya tiene competencia la 4T, que parecía dominar el escenario de una manera apabullante con las giras de sus aspirantes y todo ello. ¿Ahora sí tiene esa competencia o crees que va a ser solo la burbuja del momento y que luego volverá a sentarse esa preponderancia de la 4T y sus corcholatas? Si nos atendemos a las tendencias y a los estudios de opinión, me parece que es una llamarada de temporada, digamos, que acapara mucha atención Xóchitl Gálvez, pero lo vemos así porque es en Twitter, es en los medios de comunicación, es en el sector, justo el sector que necesitaba un líder. Y sí pienso que probablemente es una buena candidata, una buena líder para ese sector, que se calcula en un 30% más o menos de la población, que en caso de que elijan mal a su candidato, no van a llegar ni a esos niveles de votación. Tienen que elegir a la mejor o al mejor candidata o candidato, y pues prácticamente solo quedan, ella despunta por sobre todos los demás,
y digamos que podemos considerar que están en la competencia aún Santiago Krill, Enrique de la Madrid y probablemente Beatriz Paredes. Entre ellos 4 estarán los 3 finalistas, porque si recordamos, en este complicado método de selección que está lanzando la oposición, 3 van a ser los finalistas y se van a ir al último round. A mí me parece que Xóchitl los va a vencer con relativa facilidad y representa a un sector que la va a ver con simpatía, pero no veo cómo puede remontar el avance que ya llevan las corcholatas, las simpatías que genera el movimiento obradorista y, digamos, el deseo de cambio y de continuidad con cierto cambio, pero eso es lo que parecen estar reflejando los estudios de opinión. Así que, bueno, de cualquier manera se anima el debate político con un personaje folclórico como Xóchitl, que es mal hablada, que pues ya tiene colocadas varias discusiones en el espacio público. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, tú conoces la izquierda. Pensé ahorita en nuestro amigo común Rogelio Hernández López, que además de la defensa del periodismo es un conocedor de todos los grupos de izquierda históricamente. Te pregunto, Jorge, ¿qué implicaba ser miembro de la Liga Obrera Marxista, como dice Xóchitl Gálvez que fue? ¿Cómo se reclutaban? ¿Cuál era el compromiso? ¿Realmente era, al haber participado en esa Liga Obrera Marxista de tendencia trotskista, implicaba una intención de revolucionar al mundo o su realidad inmediata? ¿Qué características había de esa liga y qué había que...? Creo que sí, yo participé desde el año 64 hasta la disolución del Partido Comunista, y nosotros queríamos cambiar absolutamente el mundo. Uh-huh. Ya cuando llegó el PSUM, yo ya no participé porque, fíjate, no recibías un centavo, tenías que poner de tu bolsa, sacrificar a parte de tu familia, dar tiempo para todas las cosas. Y esta liga era todavía más radical, porque en efecto, ellos estaban con Trotsky y nosotros teníamos en el comunismo, pues la Unión Soviética y todos los países que después ahora son también neoliberales y demás, y ellos no tenían gran ascendencia sobre las cosas, y eran mucho más radicales y nos criticaban a nosotros con justa razón por el atentado de Siqueiros a Trotsky y porque se les hacía de menos y todo eso. Bueno, pero que tú entres a un partido no quiere decir que ya con eso cumpliste tu cuota. No, yo ya no seguí en el PSUM después del Partido Comunista porque dije, esto ya se acabó. Oye, Jorge, ¿y había algún tipo de examen, por ejemplo, para una organización tan cerrada, creo yo? Sí, te hacían no un examen, pero te iban calando. Si tú decías, yo quiero entrar al Partido Comunista. Pero la Liga Obrera Marxista. También, te hacían un examen, a ver quién eras, y te decían, te tienes que parar a las 5 de la mañana a repartir volantes, dónde vives, qué haces y demás. Sí. ¿Supiste alguna vez de que Xóchitl era miembro de ese grupo trotskista? Pues no lo sé, yo no lo sé. Ella dice que sí. Ajá. Yo con los trotskistas que me llevo todavía, porque yo en el Partido Comunista me llevé en economía con todos los trotskistas. Por ejemplo, y dice no haberla recordado. Ahora me manda todos sus artículos y los reproducimos en Periodistas Unidos. No porque yo esté totalmente de acuerdo con lo que dice Perón Aguilar, que es el máximo líder del trotskismo, o con otro amigo trotskista, Román Munguía. Oye, Jorge, pero dentro de la Liga Obrera Marxista, ¿quiénes eran los dirigentes? Pues eran una serie de compañeros que venían de la época de revueltas, de Eduardo Lizalde, etcétera, etcétera. Pero, pues,
Yo creo que en donde vivía Xochitl, si había 3 militantes de la Liga Obrera, puta, pues eran como 3 millones. No, porque la Liga Obrera era muy pequeña. Si el Partido Comunista, que le daba mucho dolor de cabeza y que decían que íbamos a derrocar al gobierno, no sé qué, en un momento dado éramos como 1,500, 2,500 en todo el país, porque éramos más o menos ese dolor de cabeza, porque éramos muy activos, porque estábamos en la lucha, por personas como Valentín Campa y demás, pero la Liga Obrera Marxista era verdaderamente pequeña, claro, y sin gran importancia. Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de ese detalle de la historia política de Xóchitl Gálvez, de que ella todavía recientemente reivindica como que ella formó parte de la Liga Obrera Marxista de origen trotskista? Ella lo ha dicho incluso en reuniones oficiales. ¿Qué significará eso? ¿Le deteriorará su relación con la base dura del panismo? Al contrario, la verán como la izquierda moderada o la izquierda dentro de la derecha, Salvador? Bueno, pues hemos visto una Xochitl Gálvez que ha jugado con ese tipo de contradicciones a lo largo de su carrera política que la ha beneficiado. Contaba, pues probablemente si ella dice que participó, no tendría yo por qué pensar que no participó. No parecería que fuera un asunto en el que hubiera estado largo tiempo o que hubiera militado de manera importante o en rangos, digamos, importantes, pero ponía hoy en un perfil que publicó en Milenio la campaña, recuerdan al gobierno de Hidalgo, que la coalición del PAN, PRD, PT y Convergencia la lanzan al gobierno por la gubernatura de Hidalgo, y según lo que me cuentan es que hubo un montón de problemas para que el PAN y el PRD, el PT se pusieran de acuerdo. Por momentos en la campaña la dejaban sola, no se ponían de acuerdo. Los del PAN la veían más perredista que panista, y los perredistas los veían más panista que perredista. Y sin embargo le fue beneficiando porque cultivó esas relaciones, cultivó relaciones tanto en el PAN como en el PRD, y ahora pues esa amalgama extraña la hace estar en una encrucijada de plantear, por ejemplo, posiciones progresistas como que no está en contra del aborto ni de sancionar a las mujeres que abortan, ni perseguirlas o acudir a marchas de la diversidad sexual, y a la vez estar sentada en el Senado con panistas de hueso colorado, ¿no? Entonces, sin embargo, ella ha sabido sobrevivir en esas contradicciones o vivir entre las diferencias que hay entre las izquierdas y las derechas, y ahorita pues es un asunto que le beneficia, salvo que los grupos más radicales del PAN la veten, la lleguen a vetar o le nieguen su apoyo o no quieran movilizarse para apoyar su candidatura. Eso también podría pasarle a Xochitl Gálvez, que hace rato dije González, quizá porque recordé la broma que ya se está haciendo, pero más bien se le hace a Claudio, ¿no? Que le Sí, dice Claudio Xochitl González, dicen. González, ¿no? Ya se supo por qué tenía la X misteriosa. Entonces, sí, no, Xochitl arranca la campaña con el sello completito de la bendición de este empresario que es el padrino de Va por México, o como se llame ahora. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito, el tema que quieras desarrollar, lo que quieras agregar a esta mesa, por favor, Jorge. Bueno, yo al principio a lo mejor no se escuchó. Hay un dicho psicoanalítico: infancia es destino,
Pero eso no es cierto en la política, ¿eh? Si tú te afilias a algún lugar y luego ves que pues ahí hay una bola de truanes, pues te sales de inmediato si eres decente. Y viceversa. Pues yo, en todos los libros que he leído de diferentes pensadores, creo que el más que no se lo han publicado, el más acucioso es de Enrique Condés sobre las guerrillas y la Liga 23 de septiembre. Nunca aparece el nombre de Xóchitl. Y fíjate que entre nosotros, pues nos conocemos, los de izquierda, los que tenemos ya muchos años. Y nunca supe yo, hasta después de que ella dijo que estuvo en la Liga Obrera Marxista, ¿en qué años? ¿Qué hizo? ¿Estuvo en una expropiación? ¿Trató de hacer una huelga en donde anduvo? Pues yo no sé nada de eso, ni lo presume. Ella además dice, bueno, yo estuve en la Liga Obrero Marxista. Bueno, maravilloso. Pero yo creo que va a entrar en choque. Imagínate tú una persona realmente con convicciones trotskistas, marxistas y demás, agarrado del brazo y por la calle durante toda la campaña, con Claudio X González, con Gustavo de Hoyos y con este señor Marco Cortés y Alito. Bueno, pues puros millonarios que están en contra de los cambios en México, que están en contra del aborto, que están en contra de muchas cosas. Pues va a ser así como una película de los hermanos Marx, ¿no? En donde todo va a ser muy confuso, muy difuso, muy profuso y muy chispeante. Más que ser una campaña por la presidencia de la República, será cómo van a convivir estos señores en tantos meses que van a estar juntos. Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, postrecito, lo que quieras agregar, anuncios, invitaciones, declamaciones, canciones románticas, lo que desees, Salvador Frausto. Antes de cantarles una canción romántica, les recomiendo ver Café Milenio, precisamente con Xóchitl Gálvez, hoy a las 8 de la noche. Ahí estaremos. En la web y en el impreso se puso muy bueno el chisme ahí que hicimos en esta dinámica en la que 6 periodistas de Milenio entrevistamos a un personaje y hoy nos tocó precisamente con este personaje del momento que es la hidalguense Xóchitl Gálvez. Entonces eso que se va a poner interesante al ratillo que lo transmitamos. Muy bien. Bueno, pues Gracias que no lo van a hacer a las 8 de la noche en vivo, porque yo le hubiera preguntado a Xóchitl a ver quién era el dirigente de la Liga trotskista en ese entonces, porque ¿quién era? Si a mí me dicen quiénes han sido los dirigentes del partido, pues lo sé, Dionisio Encinas y Arnoldo Martínez Vertugo, desde que yo estuve ahí, ¿no? Y te puedo decir los otros que estaban en el comité del DF y demás. Es decir, cuando uno milita en aquellos años, además, que éramos un núcleo pequeñito, pues se conocían todos de todo, porque éramos muy poquitos. Así es. Pero estaré a las 8 viéndote ahí, mi querido Salvador, y a tus demás compañeros. Muy bien, Jorge, gracias, Salvador. Pues gracias y seguimos en contacto. Vemos hoy a las 8 de la noche esta entrevista en Café Milenio y seguimos atentos. Buena tarde y buena semana. Igual, que estén bien.